Buenos días, mi nombre es Johan Esteban Acero Díaz y soy del grado 11A y voy a dar a explicar sobre lo que es la filosofía contemporánea. Desde la filosofía contemporánea surgen diferentes corrientes que han contribuido al entendimiento de las ideas y los postulados que se plantean. Desarrollemos algunas como el postestructuralismo, la filosofía analítica y el neopositivismo, que hacen parte de los principales elementos que enriquecen el diálogo y el análisis de esta filosofía. En primer lugar hablaremos del postestructuralismo, que en primer lugar rechaza las ideas establecidas por el estructuralismo. Así, el término postestructuralismo identifica planteamientos sugeridos en Francia y en el continente europeo que reaccionan contra las premisas y objetos del método estructuralista. Engloba planteamientos intelectuales que desde la segunda mitad del siglo XX fueron cobrando en ámbitos tan dispares como la filosofía, la lingüística, los estudios literarios, las artes, la ciencia social o la pedagogía, y que abanderan una crítica a las proximidades clásicas, la comprensión del lenguaje, la sociedad, la cultura, el pensamiento y el conocimiento. Principales exponentes de esta corriente son Michael Foucault, Julia Christie y Pain Deleuze. Por el lado de Michael Foucault propone la arqueología y genealogía del poder, puesto que explora la interconexión entre el poder y el conocimiento y cómo se manifiesta a través del discurso, instituciones y prácticas sociales. Su obra abarca temas como la locura, la sexualidad y la vigilancia. De parte de Julia Christie, que habla de la intersexualidad y el lenguaje desde la óptica psicoanalítica y semiótica, resaltando la conexión entre el texto, la subjetividad y el deseo. Además, considera cómo se delinean las fronteras entre lo aceptable y lo excluido. Asimismo, con Guy Deleuze, desde la corriente cuestiona las estructuras jerárquicas y centralizadas, sugiriendo modelos descentralizados como el rizoma para comprender la realidad. Está la ciencia, relación del lenguaje y el conocimiento, puesto que resalta que este primero no es el medio más justo y transparente para representar la realidad. En cambio, el significado se encuentra influenciado por las diferencias y depende del contexto, lo cual impacta en la manera en que se elaboran y transmiten los conceptos científicos. Estudios del poder y el saber. La noción de que el conocimiento está vinculado al poder, propuesta por Foucault, ha tenido un impacto significativo en áreas como la bioética, la medicina y las políticas públicas. Como mencioné anteriormente, el rizoma es un claro ejemplo que describe la estructura del conocimiento de la realidad, que se caracteriza por ser descentralizada en comparación con otras estructuras tradicionales. Otro es el simulacro y la simulación, que explora cómo los signos y las características de la sociedad contemporánea han reemplazado las tradiciones o costumbres que definen a otras sociedades pasadas. Filosofía analítica. Conjunto de tradiciones filosóficas del siglo XX desarrolladas en el mundo occidental angloparlante. Todas ellas coinciden en el uso de una metodología de trabajo que aplica el método analítico al estudio del lenguaje. Esto es conocido como el giro lingüístico, pero enfocado en la claridad y el rigor de los argumentos de la lógica formal y el uso de las matemáticas. Desarrollaron un interés en el estudio del lenguaje y el análisis lógico de los conceptos. Principales exponentes. Los principales exponentes de esta corriente son Bertrand Russell, que propone la teoría de las descripciones y la lógica en las matemáticas, así como el análisis lógico para resolver problemas filosóficos. También está inmerso en ella Alfred Tarski, quien habla de la teoría semántica de la verdad y desarrolla un enfoque formal para describir la verdad en términos y enunciados desarrollados, así como la influencia en la mágica y la filosofía del lenguaje. Aportes a la ciencia. La lógica formal y la aplicación de esta al campo científico. La filosofía analítica contribuye a estructurar y organizar el empleo de la lógica en las ciencias, particularmente mediante la lógica proposicional y la lógica de predicados, lo que facilita una comprensión más estricta y exacta de los razonamientos científicos. Idea de la verdad y la realidad científica. Ha jugado un papel crucial en la elaboración de teorías sobre la verdad y el realismo científico. Filósofos como Tarski han presentado una definición formal de la verdad para las proporciones científicas. Ejemplos. La teoría de los actos es un claro ejemplo de cómo las palabras no solo comunican acciones e información, sino que también prometen, desarrollan y ordenan desde lo que dicen. Otro ejemplo es el empirismo lógico del Círculo de Viena, que promueve la idea de que todo el conocimiento debe ser comprobado de manera empírica para encontrar validez en él.
Neopositivismo. El neopositivismo fue una corriente filosófica que se desarrolló en Europa y América del Norte a principios del siglo XX, también llamado empirismo lógico. El neopositivismo se caracterizó por su énfasis en la lógica, la razón y la ciencia como medios para obtener el conocimiento verdadero. Aportes a la ciencia. El neopositivismo, también conocido como positivismo lógico, ha realizado varios aportes significativos a la ciencia. Principio de verificación. Los neopositivistas sostienen que una proposición solo es significativa si puede ser verificada empíricamente o es analítica. Clasificación del lenguaje científico. Han enfatizado la importancia del análisis lógico del lenguaje, ayudando a eliminar ambigüedades y malentendidos en la comunicación científica. Principales exponentes: Otto Neurath, filósofo y sociólogo austriaco. Neurath fue otro miembro destacado del Círculo de Viena. Contribuyó al desarrollo de la filosofía de la ciencia y la teoría de la unificación del conocimiento. Moritz Selig, filósofo alemán y fundador del Círculo de Viena. Moritz Selig fue uno de los principales promotores del empirismo lógico. Su trabajo se centró en la filosofía de la ciencia y la lógica. Ejemplos: principio de verificación en la ciencia. En la investigación científica, el principio de verificación, neopositivismo, se aplica al exigir que las hipótesis sean comprobables empíricamente. Por ejemplo, en la física las teorías deben de ser verificables a través de experimentos y observaciones, como en el caso de la teoría de la relatividad de Einstein. Análisis del lenguaje en la filosofía. Los neopositivistas han utilizado el análisis lógico del lenguaje para clarificar conceptos filosóficos. Un ejemplo es el trabajo de Rudolf Carnap, quien propuso que muchas cuestiones filosóficas tradicionales eran en realidad problemas de lenguaje que podían resolverse mediante un análisis lógico. Created using Powtoon.